Es miércoles, quiere decir que tenemos nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy con el gusto de conversar con el doctor Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, siempre un gusto saludarle. Buenos días, Román. Igualmente, y gracias por la llamada y saludo a tus oyentes. Muchísimas gracias. Doctor, aunque es tema que hemos conversado y mucho con Asdrúbal y con otros economistas, porque está sobre la mesa, no ahora, pero particularmente desde inicios de año, bueno, vemos cómo el dólar sigue en alza, según la cotización del Banco Central de Venezuela. Hoy, por ejemplo, está en 24,34, 24 bolívares con 34 céntimos. Doctor Palma, desde su conocimiento, desde su experiencia, incluso partiendo de antecedentes en la región o en el mundo, ¿qué medidas deben tomarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo para detenerle y luego atender otros asuntos económicos? O en paralelo incluso, ¿qué debe hacerse, doctor Palma? Bueno, mira, Román, si queremos tener estabilidad cambiaria, lo primero que hay que lograr es estabilidad de precios. O sea, tú no puedes mantener indefinidamente, sobre todo en el largo plazo, un tipo de cambio estable, un tipo de cambio sin mayores variaciones, en el caso extremo un tipo de cambio fijo, si tú tienes una inflación interna muy superior a la inflación externa, porque eso significa que al tú divorciar el precio del dólar del precio de los demás bienes y servicios, pues tú con un dólar puedes comprar, o con la cantidad de bolívares que tú necesitas para comprar un dólar, tú puedes comprar cada vez menos en Venezuela en relación a lo que compra un dólar afuera. Y por lo tanto, entonces todo el mundo se inclina por comprar dólares, por cambiar bolívares por dólares e importar, porque resultan, digamos, los productos externos cada vez más baratos en comparación a los productos locales. Y eso es, digamos, lo que es un proceso de apreciación real cambiaria, una apreciación real del bolívar, que lleva a unas situaciones de sobrevaluación, de distorsión cambiaria tremenda. Ahora, pero fíjese, perdón que le interrumpa, doctor, pero es que, fíjese, le entiendo. Entonces, para una tasa estable de ese precio del dólar hay que controlar los precios, controlar la inflación. Más de uno está diciendo, ya va, ¿no es al revés? ¿La inflación no es consecuencia del precio del dólar? No, yo creo que no. La inflación se debe a múltiples factores. Obviamente, una variación en el tipo de cambio como la que estamos teniendo, o una devaluación, un aumento violento en el precio de la divisa se refleja obviamente en los precios y genera presión inflacionaria. Pero no, mira, la inflación esencialmente se debe a factores de carácter monetario, a factores de carácter estructurales, qué capacidad de respuesta tiene el aparato productivo para generar y producir los bienes y servicios que se están demandando en el mercado. En fin, la inflación es algo mucho más que simplemente un tipo de cambio. Y por eso es que, mira, cuando los países o las economías han tratado de controlar la inflación a través de un anclaje del tipo de cambio o de la fijación del tipo de cambio, no varía el tipo de cambio para bajar el precio de los productos importados y de esa forma controlar la inflación. Mira, eso es algo que por un tiempo tiene efecto, pero todo el mundo sabe que a la larga eso va a reventar, va a venir una corrección cambiaria brutal, un reventón cambiario que yo llamo, y por lo tanto un disparamiento nuevamente de los precios. Esa no es la forma de controlar la inflación. La forma de controlar la inflación es a través de disciplinas monetarias, de disciplinas fiscales, de estímulo de inversión, de estímulo de actividad productiva, de estímulo de incremento de productividad en el aparato productivo, en fin, una serie de elementos que realmente lleven a que no aumenten los precios o que el aumento de los precios sea una cosa razonable y por lo tanto que se den las condiciones para tú poder entonces anclar el tipo de cambio o incluso de fijar el tipo de cambio. Venezuela fue un país que por décadas tuvo tipos de cambio fijo y tuvo tipos de cambio que los pudo mantener y era razonable que lo mantuviera porque teníamos una inflación interna en Venezuela inferior inclusive a la inflación que tenían los países industrializados.
como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, etcétera, pero eso es cuestión obviamente del pasado. Eso era cuando teníamos el 335 que duró hasta fines de los años 50 o comienzo de los años 60, después el 450 y 430 que duró hasta el 18 de febrero del año 83. Pero mira, en la medida en que tú empiezas a disparar la inflación, empiezas a aumentar la inflación y a divorciar la inflación interna de la inflación externa, porque la inflación externa es cada vez, la inflación local es cada vez mayor en comparación a las externas, ya tú no puedes mantener el tipo de cambio fijo. Eso fue lo que se intentó hacer en Venezuela en el 79, 78, 79, 80, 81, 82, hasta que reventó en el 83, simplemente porque tenías una situación absolutamente insostenible, y cuando la gente se convence de que ese tipo de cambio es insostenible y que viene un ajuste cambiario, todo el mundo se lanza a usar bolívares para convertirlos en dólares y protegerse contra la devaluación que viene. Eso es una ley económica, mira, que es así, pues, ¿no? Sí. Es el doctor Pedro Palma quien nos acompaña. Doctor Palma, entre los titulares de hoy, leíamos uno de Mundo OR que nos dice que la secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros comentó que el magisterio venezolano está en protesta desde el 9 de enero por sueldos, porque esos sueldos no permiten adquirir la canasta básica. Uno suele escuchar con mucha frecuencia que se esgrime el artículo 91 de nuestra Constitución, que reza, que dice, y cito: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Es lo que dice parte del artículo. De hecho, la CTV ha venido proponiendo además un salario como de emergencia mientras se construye un nuevo acuerdo laboral. Recordemos que está instalada una comisión tripartita que busca dar con esa cifra. Doctor Palma, sabiendo lo complejo, lo difícil que es mojarse en una cifra, entendiendo primero por una parte las capacidades, por otra las aspiraciones, tanto públicas o privadas, ¿cuál podría ser un salario mínimo indispensable, justo para el trabajador venezolano? Bueno, mira, todas estas mediciones de cuánto cuesta la canasta básica, cuánto le cuesta a una familia comprar los bienes y los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades fundamentales o sus necesidades básicas, además de la alimentaria, pues otras necesidades. Mira, ese sería los niveles que debería tener un salario mínimo. Obviamente a partir de allí, pues obviamente que los salarios se vayan ajustando en razón, primero, de la productividad, en razón de los aumentos de productividad, en razón de la generación de cada persona o de los trabajadores, y en eso estamos a años luz de esos niveles, digamos, de salarios razonables. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué en Venezuela estos salarios de miseria existen? Bueno, mira, simplemente porque aquí se destruyó el aparato productivo interno, se destruyó el aparato productivo primero privado a través de una serie de acciones contrarias a la empresa privada, imposición de controles que los condenaban a trabajar a pérdida, otros tipos de controles de producción, de distribución, etcétera, amenazas permanentes a la empresa privada de ser nacionalizada, nacionalizaciones, expoliaciones, robos descarados de empresas que pasaban a manos del sector público, y que cuando pasaban esas empresas a manos del sector público pasaban a producir una fracción de lo que producían a mano privada o dejaban de producir, y por lo tanto se destruyó el aparato productivo interno y se pasó a depender cada vez más de la importación para abastecer el mercado. Bueno, mientras el petróleo generaba los dólares para poder importar, bueno, la gente decía, bueno, mira, podemos importar, pero el asunto es que también destruyeron el aparato productivo petrolero, destruyeron a PDVSA y estamos produciendo hoy una fracción de lo que debíamos estar produciendo, y por lo tanto también acabamos con la generación de divisas en el país, y entonces tampoco podemos importar. Entonces, cuando tú pretendes en una circunstancia como esa, primero, mantener salarios razonables, pero ¿cómo van a mantener salarios razonables si no hay oferta, si no hay demanda de mano de obra? Porque simplemente pues no, un aparato productivo que está en niveles mínimos.
El gobierno entonces ha incrementado notablemente la cantidad de personas que dependen de los salarios del Estado, pero el Estado también está quebrado. El Estado no tiene con qué pagar salarios y por lo tanto, mira, esa letra que dice la Constitución, mira, es simplemente una aspiración, un deseo, pero una cosa es desear y otra es poder materializar las cosas. Y como aquí en Venezuela se destruyó el aparato productivo, se destruyó la capacidad de generación de divisas, pues mira, estamos en una situación realmente dramática donde esos salarios de miseria, tú dices, bueno, pero ¿cómo tú los incrementas? Deberían ser muchísimo mayores, obviamente deberían ser muchísimo mayores. Estos salarios de miseria que estamos pagando no tienen sentido, pero el asunto es, bueno, ¿de dónde va a salir los recursos Claro. para pagar un salario razonable al trabajador venezolano? 732.000 barriles diarios, la estimación, por cierto, es el volumen más alto en 8 meses en producción. ¿Qué otras áreas podríamos explotar en Venezuela? ¿Hay dinero para activar otras áreas? Ejemplo, turismo, doctor Palma. Mira, hay potencial de desarrollar muchas cosas y aquí hay que rehacer el aparato productivo interno que, como ya te dije, lo destruyeron en estos últimos años, en estas últimas 2 décadas que hemos tenido, un poco más de 2 décadas que hemos tenido o que hemos vivido recientemente. O sea, aquí hay que rehacer el aparato productivo interno y para eso tú tienes que estimular notablemente la inversión en el país. Pero para que la inversión se dé, también tú tienes que crear las condiciones para que la inversión se produzca, sea razonable. Nadie invierte cuando tú tienes una espada de Damocles que te está amenazando, que te está controlando, que te está expoliando. Pues mira, entonces tú tienes que crear las condiciones para que esa inversión realmente se dé. Y para eso tú tienes que, mira, hacer un ajuste dramático de lo que es la realidad económica venezolana, de lo que es la realidad, de lo que somos como país. Buscar, digamos, la implementación de un plan de desarrollo estable y perdurable en el tiempo, para lo cual tú necesitas hacer una serie de arreglos en el área económica, en el área social, en el área política, en el área académica, en el área educativa, en fin. Mira, tú tienes que hacer un vuelco de 180 grados en lo que es el manejo del país. Y por lo tanto, mira, eso no es algo que tú lo logras de la noche a la mañana. Y obviamente ese proceso de cambio tiene que ser liderado por quienes manejan el gobierno, por quienes manejan el Estado. Yo creo que ahí está la gran pregunta. ¿Está en capacidad esta administración de lograr ese cambio en una forma radical? Bueno, mira, son preguntas fundamentales que tenemos que hacernos los venezolanos y decirnos, bueno, en otros países, digamos, inclusive destruidos por guerra y con gobiernos comunistas, esas mismas administraciones lograron crear las condiciones para estimular una inversión y para generar una situación de cierta bonanza estable en lo económico. Ahora, ¿estamos en Venezuela en esas condiciones? Mira, yo no las estoy viendo todavía. Sinceramente no las estoy viendo. Y obviamente en ese mismo proceso, en todo este mismo proceso, las sanciones afectan, las sanciones, digamos, contribuyen a crear esa situación realmente crítica. Pero de allá decir que todo este caos lo estamos viviendo por las sanciones, eso es algo que no tiene sentido alguno. No. Aquí nosotros internamente destruimos el aparato productivo interno. Quienes manejaron el Estado venezolano durante estas 2 últimas décadas y media destruyeron el aparato productivo y destruyeron al país. Y obviamente las sanciones agravaron la situación. Las sanciones contribuyeron a agravar la situación, pero no son la causa de este caos que estamos viviendo. Doctor Palma, siempre un gusto escucharle. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Bueno, un placer. Siempre un gusto saludarle. Pedro Palma es economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. 7:26 de la mañana. Proclaimers.